¿Qué clase de hombre convierte su imperio en un espectáculo, y a sus ciudadanos en actores de una obra perversa donde él es el único protagonista? ¿Qué clase de emperador ordena ejecutar a un senador durante un banquete, y sigue comiendo entre carcajadas, mientras la sangre mancha los manteles? Ese hombre fue Calígula. Y su reinado fue una advertencia para la historia. ¿Qué sucede cuando el poder absoluto cae en manos de alguien que ha dejado de ver a los demás como seres humanos? Calígula nació como Gayo Julio César Germánico, el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, en Antium, cerca de Roma. Hijo del célebre general germánico y de Agripina la Mayor, estaba destinado a la gloria o al desastre. Desde niño, acompañó a su padre en las campañas militares del Rin. Allí, los soldados lo apodaron Calígula, diminutivo de Cáliga, las sandalias del uniforme romano. Era su mascota, su juguete con casco. Y tal vez, fue ahí donde se sembró la primera semilla del delirio. Un niño mimado, vestido de guerrero, tratado como una deidad en miniatura por legiones que no imaginaban que, años después, aplastará a Roma con la misma sonrisa. Su infancia fue una sucesión de muertes y traiciones. Su padre murió en Siria, envenenado según algunos, por órdenes del propio Tiberio. Su madre fue exiliada y finalmente asesinada. Sus hermanos también. Él, en cambio, sobrevivió, callando. Tiberio lo llevó a su residencia de Capri, una isla donde el viejo emperador, ya paranoico y retirado del mundo, practicaba el poder como un juego sin reglas. Allí, Calígula fue educado en el arte de la adulación, el miedo y la supervivencia. Vivió bajo un emperador que asesinaba a quien lo mirara mal. Aprendió que las máscaras valen más que la virtud. Y cuando Tiberio murió, dicen que con un cojín sobre el rostro y Calígula observando, el joven heredero subió al trono. Cuando asumió el poder en el año 37 después de Cristo, Roma lo recibió como a un salvador. Liberó prisioneros, organizó espectáculos, perdonó deudas. Parecía el nuevo Augusto, un emperador joven, carismático, querido por el pueblo. Pero a los pocos meses, enfermó gravemente. Y cuando se recuperó, algo en él había cambiado. Lo que regresó no fue un gobernante, fue una tormenta. Ya no bastaba con ser emperador. Calígula quería ser adorado. Literalmente. Ordenó que las estatuas de los dioses fueran decapitadas y reemplazadas con su propio rostro. Mandó construir altares a sí mismo, donde los sacerdotes oficiaban rituales en su nombre. En uno de sus actos más provocadores, intentó colocar una estatua suya dentro del templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo, donde las imágenes estaban estrictamente prohibidas. Solo la intervención diplomática de Herodes Agripa y logró detener la revuelta. Roma estaba gobernada por alguien que no distinguía entre divinidad, delirio y poder. Una de las historias más absurdas de su reinado ocurrió en la costa norte de la Galia. Allí, ordenó a sus soldados formar en fila y atacar el mar. Sí, debían lanzar sus espadas contra las olas y capturar conchas marinas como botín de guerra. Luego, regresaron a Roma en un desfile triunfal, presentando las conchas como trofeos. ¿Una burla al ejército? ¿Una sátira del poder? ¿O pura locura disfrazada de divinidad? Físicamente, Calígula no era imponente. Era pálido, de cuerpo delgado, cuello velludo, calvo desde joven. Se decía que detestaba la palabra cabra porque se la usaba como burla a su apariencia. Ordenó que nadie pudiera estar por encima de él en ningún recinto, para que nadie viera su calvicie desde arriba. Pasaba horas practicando frente al espejo expresiones de poder. Quería que su sola mirada infundiera miedo. Lo que no podía imponer con su cuerpo, lo imponía con terror. Mientras otros emperadores asistían a los juegos de gladiadores, Calígula los dirigía como un director de orquesta perversa. Elegía personalmente quién lucharía, y a veces, quien del público sería arrojado a la arena. Un gesto suyo bastaba para convertir a un senador aburrido en alimento de leones. En una ocasión, descendió él mismo a la arena. Se enfrentó a un gladiador, desarmado. Cuando el hombre se rindió,
Calígula lo asesinó con una daga real. Luego desfiló como un héroe. Todo estaba coreografiado. Todo era una representación del poder absoluto. Sus fiestas eran espectáculos de abuso institucionalizado. Servía platos bañados en oro, bebía vino perfumado con pétalos. Pero el lujo no era el fin. El objetivo era el control. Podía tomar a la esposa de un senador durante la cena, llevarla a sus aposentos y luego regresar para describir en voz alta lo que había hecho. Una vez, según relatan, se encaprichó con una mujer casada durante un banquete, la desposó en ese mismo momento al estilo de Rómulo, y el esposo debió aplaudir. Mandó construir 2 barcos palacios sobre el lago Nemi. Eran verdaderos templos flotantes, con columnas, mármol, jardines, calefacción y salones de placer. Allí, rodeado de vino, música y cuerpos, Calígula se creía inmortal. Décadas después, los arqueólogos hallaron restos de estas embarcaciones. Eran reales. Como su locura. Nada simboliza mejor su desprecio por la política que la historia de Incitatus, su caballo. Le mandó construir un establo de mármol, le asignó sirvientes, una vajilla de oro, y anunció que lo nombraría cónsul. ¿Locura? ¿Sátira? ¿Advertencia? Para muchos historiadores, fue una forma de decirle al Senado: ustedes valen tanto como un caballo bien peinado. La vida íntima de Calígula estuvo plagada de rumores imposibles de confirmar, pero demasiado persistentes para ignorar. La supuesta relación incestuosa con su hermana Drusila, a quien elevó a la categoría de diosa tras su muerte. Su hábito de vestirse como Venus, o como emperatrices del pasado. En una Roma obsesionada con el orden, la jerarquía y el género, estos gestos no eran vistos como excentricidades, sino como desafíos directos al sistema. En el año 41 después de Cristo, tras solo 4 años de gobierno, un grupo de pretorianos liderados por Casio Querea lo asesinó en un pasillo del palacio. También mataron a su esposa y a su hija, temiendo herederos. El Senado intentó restaurar la República, pero los pretorianos proclamaron a Claudio emperador. Roma siguió, pero ya nunca fue la misma. Calígula se convirtió en leyenda, no por lo que construyó, sino por lo que rompió. Su figura aún divide a los historiadores. ¿Fue un tirano sádico? ¿Un reformador que usó la locura como lenguaje? ¿Un reflejo de lo que Roma se negaba a ver de sí misma? Lo que sí es claro es esto: cuando el poder no tiene límites, y nadie se atreve a decir basta, incluso el mayor imperio del mundo, puede convertirse en el escenario privado de un solo hombre. Si este vídeo te hizo ver la historia con otros ojos, suscríbete al canal. Déjanos en los comentarios cuál fue el hábito de Calígula que más te perturbó. Y activa la campanita para más relatos sobre los imperios y sus sombras.